Capítulo 11. La gran rueda, muerte y más allá revivió acaso su existencia con todo el cortejo de deseos, tentaciones y caídas en aquel supremo instante de conocimiento absoluto. Alguna imagen o visión suscitó en él un grito en forma de susurro. Gritó 2 veces, y su grito era apenas un jadeo: horror. Horror. Por Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Tu propia conciencia, resplandeciente, vacía e inseparable del gran cuerpo luminoso, no conoce ni el nacer ni el morir y es la luz inmutable, Buda Amitabha. El bardo de los momentos de la muerte. Libro tibetano de los muertos. Dramas de la muerte, los casos de Michael y Burton. Los hombres temen la muerte como los niños la oscuridad, escribió Francis Bacon hace 4 siglos. Pese a todos los actuales progresos médicos, a lo que los espiritualistas nos aseguran acerca del más allá, e incluso a la moderna ciencia del morir, la tanatología, seguimos teniéndole a la muerte el mismo miedo que los contemporáneos de Bacon. El estrepitoso fracaso de la ciencia y medicina materialistas en derrotar a ese último enemigo ha dejado a los hombres de hoy más aterrorizados, si cabe, ante semejante poder. El American Way of Death, modo norteamericano de morir, como lo llamaba Nancy Mitford, es una mera negación de la realidad. Los cadáveres son maquillados para que parezcan personas que duermen en perfecto estado de salud. Hablar de enfermedades terminales es más tabú que hablar del sexo. El acto de morir se oculta con el mayor cuidado tanto a niños como a adultos. A excepción de lo practicado por algún que otro grupo o movimiento, es hoy casi imposible morir serena y dignamente en un hospital, debido a la intrusión frenética de toda clase de proezas médico-tecnológicas. Salvar la vida parece mucho más importante que respetar simplemente los derechos de la muerte. A mi juicio, el trabajar con vidas pasadas aporta elementos de máxima trascendencia para ayudarnos a comprender la muerte, en especial cuando ésta se ve como un proceso psicológico. Aunque yo mismo no he acompañado sino a muy pocas personas en el trance físico de su muerte, me siento como el más consumado de los tanatólogos por los millares de muertes que he hecho evocar a mis clientes al orientarlos por el dédalo de sus otras existencias. En capítulos anteriores hemos ya contemplado varias escenas de muerte, muchas de ellas dramáticas, violentas y a menudo trágicas. Buena parte de la labor terapéutica con vidas pasadas tiende a centrarse en los recuerdos más dolorosos, por ser estos imágenes o reflejos del actual sufrimiento, patología, en términos clínicos, de la persona que viene a buscar remedio. Puesto que la mayoría de las samskaras traumáticas quedaron impresas a raíz de episodios violentos o infaustas muertes, campos de batalla, enfermedades, hambre, separación, ejecución, etc. Mucho de nuestro trabajo tiene inicialmente que ver con la purificación o catarsis de esas antiguas heridas psíquicas. La otra única clase de trauma de vidas pasadas tan frecuente como el de la muerte es el del abandono y separación, según veíamos en los ejemplos del capítulo 5. Sin embargo, aparte de que la muerte sea o no violenta, la experiencia de esta transición puede sernos de gran utilidad. En alguna de mis sesiones de evocación de vidas pasadas llevaré a mi cliente, casi sin excepción, al punto de la muerte, ya que esto trae en el sujeto un sentido de plenitud, desprendimiento y, aunque no siempre, resolución. 2 ejemplos podrán dar una idea de la variedad de formas adoptadas por dicha transición, cuyo recuerdo puede surgir espontáneamente, y del modo en que puede orientarse hasta que se resuelve. Michael, hombre de 30 y tantos años que tendía a conservar sus sentimientos bien ocultos, evoca una vida pasada como mujer neoyorquina en la primera parte del presente siglo. Incapaz de encontrar un empleo en los años 20, acaba por dedicarse a la prostitución de lujo, frecuentando bares exclusivos donde vende sus favores a ricos hombres de negocios. Con toda premeditación, seduce a uno que se enamora de ella, se convierte en su amante y, una vez divorciado, la hace su esposa. No pensando todo el tiempo sino en sí misma, termina sus días dándose cuenta de lo poco que le han valido todas sus ganancias materiales. He aquí cómo revive Michael los últimos momentos de aquella mujer. Estoy ya muy enferma y vieja. Tengo pulmonía. Sé que voy a morirme pronto. Ellos, la familia, también lo saben. Todos están aquí. Mi marido y mis hijos, Fred, Angela y Minnie. No les importa un comino. Se limitan a hacer los gestos rituales y a decir lo que conviene en estos casos. Están impacientes porque me vaya. ¡Ay, mi pecho! No puedo respirar. ¿Cómo me duele? Me siento muy débil. Ya me voy. Convulsiones, toses,
Michael se queda completamente rígido en el diván. ¿Qué ha sucedido?, le pregunto. Ya no estoy ahí. Me parece que he flotado por encima de mi cuerpo. No estoy ya en él, no respiro. Se acabó todo, gracias a Dios. Oh, cómo me odiaban. Yo les di buenos motivos. Los manipulé a todos, especialmente a Henry, su marido. Ah, Minnie está llorando. Pero siempre fue una sentimental. Le importaba yo tanto como a los demás. Bien, ya me voy. Empiezo a verlo todo como de lejos. Estoy flotando en alguna otra parte. ¡Ay, cómo me duele el pecho! Respire a fondo varias veces y diga lo que parece salirle del pecho, le ordeno. Michael respira profundamente durante algún tiempo y sus ojos comienzan a bañarse en lágrimas. ¡Qué egoísta fui! Todo lo que hice fue para tenerlos bien atados a mí. Empieza a sollozar amargamente. Creí que el amor podía comprarse, pero me equivoqué. Nunca me han querido, porque yo nunca los quise a ellos. ¡Qué vida tan desperdiciada, tan malgastada! ¿De qué me sirvió todo ese dinero una vez que lo tuve? ¡Ay, mi pecho, cómo me duele! Repase ahora toda su vida, sigo dirigiéndome directamente a la mujer, y vea cómo nació su egoísmo. Oh, me veo a mí misma como una niña en una casucha de Brooklyn, jugando. Mamá estaba siempre huraña. Nunca tuvo gran cosa desde que papá se fue. Yo aprendí a coger todo lo que quería, y que nadie consigue nada si no lo coge por sí mismo. ¿Le echas la culpa a esa niña?, preguntó. No, no le reprocho nada. Se encerró en sí misma, como mamá. ¿Quisieras decirle algo ahora, al recorrer tu vida hacia atrás? Sí, no te encierres en ti misma. La vida es dura, pero tu corazón no tiene por qué endurecerse. Se toca el pecho, ignorando el valor de este símbolo corporal, y de nuevo estalla en sollozos. Quiero decirles que lo siento, exclama. Bien. Vea ahora a su marido y sus hijos. Dígales que lo siente. Perdonadme, por favor, Fred, Angela, Minnie. Y tú, Henry, por el modo en que te utilicé y tiranicé. En realidad eras un hombre encantado y sencillo. Nunca te di las gracias por nada. ¿Cómo vais a poder perdonarme? Pregúnteselo. ¿Podéis perdonarme? Están sonriendo. Lo que pasa es que nunca lograron entrar en verdadero contacto conmigo. Sí, me perdonan, me perdonan. ¿Qué ocurre ahora? Estoy en una especie de habitación muy sencilla. No es en la tierra. Tengo que quedarme aquí sentada y pensar en mi egoísmo. ¿Qué paz hay dentro de mí? Estoy aquí para mucho tiempo, antes de poder regresar allí abajo. Todo este proceso es lo que muchos terapeutas llaman la etapa de revisión de una vida pasada. La separación de aquel cuerpo, tal como Michael acaba de experimentarla, es una transición típica de este tipo de sesiones, correspondiente a la muerte en una existencia anterior. A buen seguro, no hay manera de comprobar si se trata de una versión fiel de lo experimentado al morir, pero el esquema es tan común que yo no abrigo la menor duda al respecto. En cambio me sirvo de ese estado de desprendimiento para ayudar a la personalidad que abandona aquella vida a que se evalúe entonces a sí misma. En el caso que nos ocupa, hice que la mujer se remontara a la derrota experimentada en su infancia y expresara los pensamientos y sentimientos de los que no pudo liberarse en toda aquella vida. Esos diálogos de después de la muerte son una especie de psicodrama provocado por mi intervención deliberada. A veces se produce un intercambio de recriminaciones que lleva a nuevos conflictos en otras vidas pasadas. Pero cuando, como en el caso de esa mujer, hay un remordimiento genuino, pueden también darse de veras el perdón y el arrepentimiento. Con frecuencia, cuando el karma se libera de este modo, se produce una disminución de los síntomas físicos ligados a las emociones bloqueadas. Ciertamente, el pecho de Michael venía llevando consigo el recuerdo de un corazón glacial, que ahora empieza a abrirse y expansionarse. Otro ejemplo conmovedor de alivio físico venido de rememorar la muerte de una vida pasada fue el caso de Winifred. Era esta una mujer de mediana edad con sinusitis crónica desde niña. Durante nuestra sesión evocó la muerte solitaria, en un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, de un joven huérfano que había vivido en Londres. Este joven se había hecho amigos por primera vez allí en las trincheras, como soldado. Cuando de pronto, en medio de un ataque enemigo por sorpresa,
Se encontró a punto de morir de asfixia por el gas Mosta Z lanzado sobre sus filas. Cayó momentáneamente en la cuenta de lo mucho que perdía al tener que separarse de sus recientes amigos. Pero el gas, bloqueando sus conductos respiratorios, le impedía llorar o exteriorizar de otra manera su dolor. Al revivir esta experiencia, Winifred se percató de lo mucho de su tristeza que aquel joven no había podido expresar y que ahora se liberaba en ella. Como por milagro, sus fosas nasales quedaron despejadas. Más adelante, al asistir a otra sesión de nuestro seminario, nos dijo que, por vez primera en más de 20 años, se había levantado aquella mañana pudiendo respirar a sus anchas por la nariz. Cuando la existencia evocada ha sido relativamente dichosa y satisfactoria, no suele haber necesidad de tales psicodramas post-mortem. La conciencia que se va dirá de ordinario cosas como estas: ha sido una vida feliz. He hecho lo que tenía que hacer. Quizá, fallé aquí o allá, pero en definitiva ha sido una vida buena. Un ejemplo de esta clase es la vida de Leonard como noble chino, de la que hablábamos en el capítulo 6. Muy distintas y más difíciles de resolver satisfactoriamente fueron las reminiscencias de una vida pasada, evocadas por Burton. Este era un arquitecto de 30 y tantos años, que luchaba por mantener en pie un pequeño negocio. Vino a verme con un miedo muy específico de morir. Le inquietaban varios síntomas somáticos, pero la angustia que predominaba en el fondo de su mente sin dejarle punto de reposo era: la vida se me está yendo. Voy a morir pronto. Le invité a que ahondara en esa angustia repitiendo simplemente la frase: voy a morir pronto, tendido en el diván y con los ojos cerrados. Casi de inmediato se puso de manifiesto con gran viveza y congoja el carácter de su conflicto inconsciente. Ahí lo teníamos como joven soldado de unos 16 años, yaciendo mortalmente herido en un campo de batalla durante lo que parecían ser las guerras napoleónicas. Voy a morir pronto. No, no dejaré que ocurra. Tengo que seguir adelante. Tengo que hacerlo. No puedo soportarlo. No puedo más. Ya empiezo a recuperarme. No, no voy a morir. No puedo morir. Me sostendré como sea. No me moriré, no me moriré. Están intentando sacarme de aquí. No me mováis. Voy a seguir luchando. Dejadme en paz. No me echéis en el montón. Dejadme en paz. No me hacen caso. Pero yo voy a quedarme aquí. Soy un soldado. Tengo mucho miedo. No me moriré. Burton continúa un buen rato con este angustioso monólogo semidelirante, semiconsciente. El joven militar se encuentra ahora en un estado en el que se niega por completo a admitir el hecho de su inminente fin. A lo que parece, sus compañeros lo han dado ya por muerto, pero él sigue allí todavía varias horas, tendido en el suelo, antes del momento supremo. No puedo mover la parte inferior del cuerpo. Está paralizada. No la siento. Debo de estar más herido de lo que pensaba. Por eso me han abandonado. No hay nada que hacer. No puedo, no debo morirme. No sé cómo morir, cómo salir de esto. Lo que sé es luchar. Es una buena cualidad, por eso me tenían simpatía. No quiero morirme. Cada vez es más duro no sentir el cuerpo. Ahora ya no me duele. Es como si no existiera la parte de abajo. Estoy furioso. Soy demasiado joven para morir. No hay ángeles, ni personas, ni nada. Ya me voy. ¡Qué tristeza y qué desperdicio! Tan ingenuo, tan joven. ¿Qué ocurre ahora?, le pregunto. No estoy en su cuerpo. Lo veo desde un lado. Lleva un capote blanco. Tiene el pelo rubio. Le han saltado la cadera, el vientre y los intestinos. ¿Qué clase de persona eres? Soy un romántico, un buen chico. Estaba loco por Napoleón, la libertad y todo eso. Tenía una hermana a quien quería mucho. ¡Qué triste! Llora durante un rato. ¿Te duele todavía alguna parte del cuerpo?, le pregunto. Sí, la parte baja de la espalda. Quiero que vuelvas a tu cuerpo de joven soldado y digas lo que sientes en la espalda. Hago todo lo posible por mantener entero este cuerpo. Estoy furioso. No lo consigo. No llego a sentirlo unido. ¿Reconoces esas palabras en tu vida actual como Burton?, pregunto.
Ya lo creo. Esa es mi lucha. Estoy siempre con miedo de que todo salte, de ir al fracaso. Date cuenta de que esas palabras pertenecen a la vida del soldado. Puedes liberarte de ellas en cuanto estés dispuesto, le digo. Luego le inculco algunas afirmaciones que le ayuden a deshacerse de la anti-negatividad que lleva sintomáticamente en la parte inferior de su cuerpo. Él las repite como sigue. Me estoy liberando del dolor y amargura de aquel soldado, de su miedo a morir, de su loco afán por mantenerse vivo. Tengo toda una vida por delante, todo el tiempo que necesito. El dolor físico disminuye y Burton experimenta un gran alivio, pero aún queda mucho por hacer. Dejo que el infeliz y frustrado militar hable todavía un poco por su boca, para que todo quede bien claro. Estoy muerto, pero me siento triste. ¡Qué injusto! Ahí han quedado mi hermana, mi madre y mis amigos. No saben dónde estoy. Podía seguir combatiendo. He sido engañado. Te odio, adiós. Debieras haberme devuelto entero mi cuerpo. Todo cuanto podía hacerse de momento, ahora que tenía ya conciencia de su dolor, era vivir con aquel personaje del pasado. Esto le costaría a Burton algún tiempo. Le animé a que llevara un diario y anotara en él sus diálogos con esa figura interior. Así lograría mantener conscientes la angustia y los temores del soldado, que hasta ahora venían atormentándolo. Poco a poco disminuirían. En cuanto al jando temor de Burton a la muerte, casi llegó a desaparecer en aquella sola sesión. Vio con absoluta claridad que había estado llevando inconscientemente en su vida actual las angustias de aquel joven militar por una existencia prematuramente cercenada. Burton se fue de mi consulta con nuevos raudales de energía para afrontar el porvenir, morir para sí mismo, la práctica del desapego. Trabajar con experiencias de la muerte como las de Michael, Winifred, Burton y otras personas citadas en este libro persigue dos principales fines terapéuticos. En primer lugar, la experiencia de la muerte, traumática o serena, es a menudo el foco o punto de acumulación de todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones de carácter negativo pertenecientes a una vida pasada. Nuestra labor consiste en expresar, liberar y probablemente invertir el sentido de esos residuos psíquicos de varias maneras, psicodramáticamente, dialogando, repitiendo ciertas afirmaciones o meditando. En segundo lugar, la misma experiencia, cuando se maneja bien, proporciona un valioso ritual de curación psicodramática, en virtud de su estructura sumamente arquetípica. La evocación de una muerte, con todo su terror y sublimidad, constituye un acontecimiento psíquico tan intenso que permite a un individuo desligarse conscientemente de las profundas impresiones o samskaras acumuladas en esa u otras muchas existencias. De hecho, hacemos algo parecido al yoga de Patanjali. La meditación propia de este método ascético enseña a desapegarse de las samskaras mentales, una versión de lo que Santo Tomás de Kempis llamaba, morir para sí mismo, en su manual de vida espiritual intitulado La imitación de Cristo. En una jerga psicológica más moderna diríamos que nuestro yo experimenta una especie de muerte purificadora, catarsis, en virtud de nuestra intensa identificación con la personalidad secundaria u otro yo, que hasta entonces dominaba inconscientemente nuestros pensamientos y conducta. La práctica del morir para sí mismo, figurada o simbólicamente, tiene una fuente todavía más rica en la serie tibetana de manuales llamada Bardo Todol, que ya he mencionado antes por su nombre más conocido de Libro Tibetano de los Muertos. Estos textos, que nos vienen de la tradición budista del Tíbet, se concentran sobre todo en la posibilidad de morir conscientemente. Aunque a primera vista parezcan meros textos rituales para ser recitados durante las ceremonias fúnebres, un examen más atento de la tradición revela que son también meditaciones para disponerse a la muerte. Uno aprende que, meditando en todos los aspectos de la muerte, anteriores o posteriores a esta, aunque aún no se encuentre en trance de morir estará plenamente preparado para afrontar con toda conciencia ese momento supremo, cuando llegue, y evitar así el dejarse arrastrar precisamente por pensamientos negativos como los que anteriormente describíamos. A Stanislav Grof le gusta citar este dicho, el que muere antes de morir no muere al morir. Todo esto sonará exótico para los lectores occidentales a menos que tengan en cuenta un axioma fundamental del budismo, que podría llamarse el principio de la fuerza determinante del pensamiento. En las primeras líneas del texto básico que lleva por título Dhammapada, aproximadamente traducido por El Camino de la Verdad, leemos: Cuanto somos es fruto de nuestros pensamientos. Todo se fanda en ellos, todo consta de ellos.
Si el hombre habla u obra con un mal pensamiento, el dolor va tras él. Como la rueda tras las pisadas del buey que tira de la carreta. Si el hombre habla u obra con un pensamiento puro, la dicha va tras él, cual sombra que nunca lo abandona. He ahí perfectamente resumida la doctrina budista del karma, en su más pura forma psicológica. En el Bardo Todol, los maestros tibetanos ponen de relieve la suprema importancia de ese principio en las dos grandes transiciones de la existencia humana: nacimiento y muerte. En tales ocasiones se viene observando, desde tiempos inmemoriales, que la conciencia llega a su máxima intensidad cuando el alma del individuo pasa de la esfera intemporal a la temporal. Y viceversa. Todo el mundo conoce, por el folclore popular, la leyenda del hombre a punto de ahogarse y cuya vida entera desfila por su mente en un brevísimo instante. William Golding explota este tema en su novela Pinche Martín. Como ya veíamos en el capítulo precedente, se da también un breve periodo de exaltación de la conciencia en el niño, cuando nace. Al revivir su nacimiento, como lo hacía Susan, capítulo 5, mis clientes se sorprenden a sí mismos hurgando en algún pensamiento o sensación particular que se les quedó grabado al venir a este mundo. Podrá tratarse de un reconocimiento cariñoso de la madre, como antigua y buena amiga, o al contrario, tal es el karma de un volverse a encontrar con un viejo y temido enemigo. O también, como en mi propio caso, de algún pensamiento deprimente: no quiero estar aquí. La exaltación de la conciencia que se produce en el momento de la muerte deja impresos con exagerada intensidad los pensamientos del que muere, así como sus sentimientos y sensaciones, en lo que llamas mosel, vehículo, alma, espíritu, cuerpo sutil, akasa, etc., que se transmite a una vida futura, reactivándose a menudo en el trauma natal. El nacimiento de Susan, con el cordón umbilical anudándosele en el cuello, recordaba, por ejemplo, su muerte en otra vida con un sentimiento de culpabilidad, ahorcándose. Pero, ¿suceda esto o no? Lo cierto es que ese estado de conocimiento intenso al morir en una existencia pasada, fija, de algún modo la samskara o complejo kármico en la psique transmigrante. Hemos visto también cómo Ellen, capítulo 2, moría llena de cólera y amargura contra el hombre que la había dejado plantada, y cómo este tema aparecía constantemente en las novelas que escribía en su vida actual. Gregory, capítulo 4, llevaba en sus genitales el sentimiento de culpabilidad experimentado al morir en una existencia anterior. Edith, capítulo 7, seguía llevando en su cuerpo la idea: mis extremidades no funcionarán ya más. A su vez a Michael, cuya historia relatábamos anteriormente, le atormentaba el miedo de una muerte prematura, como la que acababa de evocar en el campo de batalla. En el capítulo anterior veíamos igualmente lo complejos y devastadores que pueden llegar a ser los últimos pensamientos de la víctima de una violación o de torturas cuando sus ramificaciones kármicas pasan a nuevas vidas. He aquí, en síntesis, unos cuantos ejemplos de esas impresiones del karma en el momento de morir. Todos ellos se refieren a clientes míos a quienes ayudé a efectuar el rito psicológico de dicho tránsito. Una mujer, asesora, se recuerda a sí misma en otra vida como niña que incendia accidentalmente la casa de sus padres y muere más tarde con este pensamiento: todo fue culpa mía. No hice cuanto pude para salvarlos. En su trabajo actual, se preocupa excesivamente y se siente culpable, sin saber por qué, de todos los problemas de sus amigos. Un hombre se ve como piloto que bombardea Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. Experimenta un conflicto interior al lanzar las bombas y piensa: ¿estará bien lo que hago? Muere poco después, al ser su avión derribado por la artillería enemiga. En su vida y carrera actuales, el rasgo de carácter que más le hace sufrir es la indecisión. Una mujer evoca su vida en el mundo antiguo como gobernante masculino sumamente cruel, que se deleita haciendo azotar a sus esclavos y muere pensando: no merezco el poder que tengo. En su vida presente, la mujer rehúye en lo posible aceptar puestos de responsabilidad, pese a sus evidentes cualidades para ello. Una mujer recuerda cómo la levantan en alto y le rinden homenaje como víctima de un sacrificio, en una tribu de indios sudamericanos. Me convertiré en uno de los dioses, piensa mientras le arrancan el corazón. En su existencia actual, sembrada de dificultades, goza secretamente con sus sufrimientos, sintiéndose como glorificada. Casos semejantes tienen a menudo su origen en los tiempos de los primeros mártires cristianos. Un hombre se ve a sí mismo, en una vida medieval, como bruja torturada hasta morir. En sus últimos momentos piensa: digas lo que digas, da lo mismo. Actualmente experimenta graves dificultades para expresarse, no pudiendo evitar un marcado dejo de cinismo.
Muchas mujeres reviven también historias análogas. Una mujer con depresión crónica se recuerda, en otra vida como marido cuya esposa, a la que quiere entrañablemente, muere al dar a luz. Aquel hombre nunca llega a recobrarse de su pérdida y acaba por ahorcarse, con estos últimos pensamientos: nada vale la pena. No quiero seguir en esta vida. La depresión ha quedado alojada en el cuello y los hombros de la mujer actual, privándola de su vitalidad. Otros episodios muy comunes de muertes pasadas que dejan profundas huellas kármicas suelen ser: perder a los padres de niño, todo lo tengo que hacer solo; morir de un accidente súbito o de un ataque por sorpresa; es peligroso salir; estar en este mundo; estar solo, etc. Ser traicionado por alguien a quien uno ama; nunca más confiaré o mostraré mis sentimientos a un hombre / una mujer; ser víctima de accidentes físicos o de torturas; no quiero estar ya nunca más en un cuerpo. En la creciente bibliografía de la terapia de vidas pasadas hay, claro está, numerosas variantes de esos temas, por no hablar de otros que se cuentan por centenares. Todos ellos confirman ampliamente las antiguas opiniones de los maestros tibetanos de yoga, según los cuales el karma más intenso puede o crearse o suprimirse en el momento preciso de la muerte. Un aforismo tibetano lo expresa así: en un instante se crea una marcada diferenciación, en un instante se obtiene la iluminación perfecta. Para la mayoría de las personas no iniciadas en la meditación o en la evocación de sus vidas anteriores, tales momentos de claridad suprema son rarísimos. En razón de nuestra ignorancia y de los temores con los que nuestra mente tiende a reaccionar ante la muerte, esta última suscita más bien en nosotros la confusión y el pánico, creándose así una marcada diferenciación, es decir, el deseo o elección de algún compuesto o refugio humano. En lugar de ir por lo que el libro tibetano de los muertos llama la gran senda vertical, hacia la iluminación, donde la conciencia individual se libera del eterno ciclo del renacer y queda reabsorbida en la unidad divina, los más de nosotros nos vemos de nuevo arrastrados hacia un seno materno por la fuerza compulsiva del karma y, en particular, la de los pensamientos una y otra vez cristalizados en el postrer instante. Con todo, aun si la iluminación perfecta está raramente al alcance de quienes recuerdan ese paso decisivo, es posible liberarse de multitud de complejos específicos derivados del karma, si se utilizan los métodos que antes he descrito. Visiones espontáneas después de morir. Con mucha frecuencia, cuando trabajo con recuerdos de transiciones en otras vidas al morir y más allá de la muerte, intervengo activamente con sugerencias destinadas a facilitar el proceso de desvinculación de los pensamientos suscitados por el karma. He citado ya, a este respecto, los diálogos y temas de meditación empleados con Michael y Burton. Pero hay también ocasiones en que los clientes se liberan tan a fondo durante su evocación de una muerte pasada, que llegan a alcanzar un estado de lucidez en el que ven desfilar espontáneamente por su conciencia visiones de gran luminosidad y belleza espiritual. Es importante dar cuenta de algunas de estas extraordinarias revelaciones, como dirían los místicos medievales, para contrarrestar la sombría impresión que han podido dejarnos los ejemplos hasta ahora mencionados. Antes de hacerlo, sin embargo, repasaré aquí brevemente lo que mis clientes dicen haber experimentado después de las muertes que evocaban tanto durante la terapia, como en los grupos de trabajo que dirigíamos mi mujer y yo. La mayoría de los sujetos, cualesquiera que fuesen entonces sus pensamientos, experimentaban en el momento de la muerte un sentimiento de profunda liberación, de separamientos y circunstancias excepcionales como la vejez, la soledad o la enfermedad. En más o menos el 95% de los casos seleccionados, el personaje que muere se ve flotando por encima de su cuerpo y luego cada vez más arriba y muy lejos de la tierra, hasta llegar a cierto lugar indefinible de paz y descanso. Unas pocas de esas personas recuerdan haber tenido breves visiones de luz. De los sujetos restantes, el 5%, la mitad se vieron reabsorber pacíficamente en la tierra y la otra mitad se sintieron precipitados en torbellinos o indescriptibles lugares tenebrosos. En comparación con los estados infernales experimentados en la tierra, las imágenes clásicas del infierno en el más allá son relativamente escasas en mi práctica, aunque no del todo desconocidas. En la sección siguiente ofrecemos un ejemplo de las mismas. Parece probable, y en esto concuerdo con Stanislav Grof, que la mayoría de tales experiencias infernales tienen lugar no tanto después de la muerte como en el trance perinatal inmediatamente anterior al alumbramiento, cuando se acumulan todas las samskaras negativas, como veíamos en el capítulo precedente. De ese 95% que flotan en movimiento ascendente y del 2,5% que son reabsorbidos en la Tierra, la mayor parte, grosso modo el 80%, vuelven pronto a encontrarse aquí abajo en otra o en la presente reencarnación.
Dicen verse de inmediato dentro de un seno materno o en el cuerpo de un niño muy pequeño. A menudo un determinado pensamiento final los precipita directamente en un drama de adulto, en esta u otra vida, sin pasar por la infancia. Una mujer que murió con el pensamiento, he sido demasiado egoísta, debo ocuparme de los demás. En el personaje de un opulento patriarca semítico, se halló de pronto en el cuerpo de una monja dedicada a cuidar leprosos. Podría citar centenares de estos ejemplos. En la pequeña proporción de quienes no regresan con esa brusquedad a la tierra, figuran los que, espontáneamente, sin que yo los dirija, ven personajes desencarnados en una esfera intermedia situada por encima o más allá de la tierra. El encuentro con un enemigo o enemigos ya muertos suele a veces darse de modo espontáneo, pero no con frecuencia. Lo común es toparse en la siguiente vida evocada, más que entre una vida y otra, con personas que se parecen a esos antiguos adversarios. Muchos de los de esta categoría, en cambio, se encontrarán en dicha zona intermedia con antiguos maestros o gurís de la vida que acaban de dejar o de alguna otra. Algunos dicen haber vuelto al mismo maestro, bajo distintas personalidades, en varias existencias sucesivas. Una experiencia muy común de este tipo es aquella en que, después de la muerte, la personalidad desencarnada ve delante de sí alguna figura vestida de blanco e irradiando amor y sabiduría. A menudo barrios de estos personajes se presentan formando un pequeño grupo, o comité kármico, como he llegado yo a llamarlo afectuosamente. Este grupo ayuda a la personalidad difunta, con sus consejos, a repasar su reciente vida y sacar de ella consecuencias positivas. Una mujer dijo haber sido conducida por uno de esos seres luminosos hasta un templo celestial donde, en un enorme libro, pudo leer con todo detalle la vida que acababa de evocar, y muchas más cosas. A otra, acompañada igualmente por un personaje espiritual, le mostraron parte de un gigantesco tapiz donde aparecían entretejidas muchas de sus vidas. No son raras las visiones momentáneas de jardines, montañas o islas celestiales. En mis ficheros figuran no pocos casos de clientes que, evocando vidas tribales como indios americanos, se viernes ron trasladados después de la muerte a selvas celestes muy similares a los risueños terrenos de caza de sus leyendas. Las visiones de Jesús son típicas de quienes rememoran vidas devotas de cristianos o martirios inocentes, pero parecen estar tan supeditadas a tales vidas como las de las selvas paradisíacas a las vidas tribales de los antiguos indios americanos. Una categoría especial de visiones post-mortem, con evidentes resabios de chamanismo, consiste en encontrarse con aves u otros animales sagrados, osos, lobos, saíebos, águilas y halcones han sido hasta la fecha repertoriados, que en algunos casos adoptan una forma espiritual. Todas estas visiones no suelen presentarse sino después de evocar muchas de las más penosas existencias pasadas. Parecen, pues, pertenecer a una etapa de integración en que está a punto de resolverse buena parte del karma. Por eso me abstengo en general de incitar a mis clientes a que busquen espíritus guías o antiguos maestros o a que naveguen por aguas celestiales. Estoy convencido de que tales experiencias son gracias otorgadas libremente por la sabiduría del gran yo, siempre y cuando la persona esté dispuesta. Quienes les persiguen prematuramente me recuerdan a aquellos dramaturgos del siglo XVIII que modificaban los finales de las más conmovedoras tragedias de Shakespeare por no coincidir estas con su visión ilustrada de lo que debía ser un mundo perfecto. Muchas de esas experiencias del más allá en vidas pasadas se asemejan a las ya muy conocidas por el público y referidas en sus respectivos libros por el Dr. Raymond Moody, el Dr. Kenneth Rinn y otros. 2. El testimonio de cientos de personas que han sido declaradas clínicamente muertas y luego han revivido consta de historias semejantes de cuerpos que flotan en el vacío por encima de la tierra, luces celestiales y encuentros con parientes difuntos o personajes espirituales vestidos de blanco. En realidad, la única experiencia importante que yo no estoy en condiciones de corroborar, entre las contenidas en dichos estudios, es la de sentirse propulsado a través de un túnel. Pero mi colección privada de casos no puede compararse con las rigurosas y exhaustivas investigaciones de esos autores. Aún así, las semejanzas son lo bastante curiosas como para haberme persuadido personalmente de que estamos aquí ante experiencias arquetípicas o universales grabadas en el inconsciente colectivo de cada individuo. Aprender de la muerte. Para completar este panorama de mi modesto trabajo sobre las experiencias de muerte y transición en vidas pasadas, aduciré 3 breves ejemplos de casos reales en que los sujetos, al evocar el momento de morir, se sintieron transportados a un nivel de conciencia totalmente nuevo. Lo que no puedo decir con certeza es si estos casos entran en la categoría de las técnicamente llamadas
experiencias religiosas o si solo se trata de instantes de amplio conocimiento del yo, en todas sus múltiples y conflictivas formas. Llaman no obstante la atención como visiones arquetípicas que de algún modo integran las alturas sublimes y los bárbaros abismos que llegan a constituir la comedia humana, comedia en la que todos y cada uno representamos diversos papeles. 1. Madeleine, joven maestra de 30 y tantos años, se encuentra en un estado de depresión casi suicida cuando acudió a verme en busca de tratamiento. Llevaba ya algunos años con la terapia primal y otras sin obtener resultados visibles y desesperaba ya de la vida y de todo método terapéutico. A lo largo de varias sesiones, mi mujer Jennifer y yo trabajamos con ella y descubrimos una serie de vidas anteriores sembradas de muertes violentas, torturas y violaciones. Era como si el karma la hubiese atrapado en un círculo infernal con un pensamiento dominante que ella repetía vida tras vida: todo es culpa mía, soy mala y merezco sufrir. ¿Qué había originado este pensamiento traumático y negativo? Las raíces de aquel ciclo de desesperación y castigo parecían remontarse, según pudimos comprobar, a dos cruciales episodios de vidas pasadas, uno reciente y otro muy antiguo. El primero era muy similar al de la vida del pirata evocada por Yvonne, capítulo 8. Madeleine describía con todos sus sangrientos detalles un sinnúmero de ejecuciones, violaciones y mutilaciones. He aquí una muestra. Estamos en alta mar. Nos hemos apoderado de un barco. Nuestra primera víctima es un joven oficial, en uniforme. Lo decapitamos. Sus ojos nos miran con fijeza, el cuerpo se viene abajo. Ahora es otro hombre. A este lo matamos de un tiro en la cara. Media cara se le va en pedazos, le queda colgando un ojo. Esa vida cruenta se prolonga con más y más matanzas, pero, a diferencia de lo sucedido con el pirata que recordaba Yvonne, el castigo no se sigue inmediatamente. Demasiado viejo para volver a correr los mares, este otro pirata vaga de bar en bar por el puerto hasta que, solo y desposeído, muere de unas fiebres malignas en el altillo de una taberna. Me estoy muriendo lentamente. Tengo frío. Ahora tengo calor, estoy sudando. Ya no estoy ahí. No sé dónde me encuentro. Parece una niebla negra. Oh, socorro, veo las caras de las personas a quienes maté. Vuelven para perseguirme. Veo sus ojos saltones, la sangre. Hay tantos, jóvenes y viejos. Es una especie de infierno. Yo soy también un fantasma. Creo que voy a tener que vagar por la tierra durante muchísimo tiempo. No, no hay sitio para mí. Estoy enteramente solo. Nadie se da cuenta de mi presencia. Este es mi castigo. No en la tierra, sino en algún otro planeta desolado, oscuro y frío, lleno de niebla. Estoy aquí para mucho tiempo. Me parece que para una eternidad. Me estoy castigando a mí mismo. En esta dimensión, parte de mí sabe que esto es lo que debo hacer para expiar lo que les hice a los demás y que, si quiero volver a ser humano, tendré que sentir lo que mis víctimas sintieron antes de morir, experimentar su mismo desconsuelo, su soledad y desesperación. Madeleine continúa por mucho tiempo atravesando ese terrible desierto psíquico y, en esta y otras sesiones, parece reconocer el rostro de cada hombre, mujer y niño a quienes maltrató durante su vida de pirata. Diríase que todo la conduce a un extraordinario acto de contrición. Inesperadamente, los acontecimientos comienzan a dar marcha atrás. Estoy caminando de derecha a izquierda. Hay una luz delante de mí, ahora siento un poco de calor. Noto hierba bajo mis pies. Se deja oír ruido de gente cada vez más cerca y una voz que dice con autoridad: «Basta». ¿Basta? Ya has hecho lo suficiente. Ahora sé que se ha acabado mi castigo. Muy pronto la escena cambia de nuevo y Madeleine se encuentra en el vientre de una madre. A poco nace como niño varón. Las imágenes que siguen revelan una vida sencilla, pero satisfactoria, en la que el niño llega a su madurez, trabaja de carpintero, se casa con la mujer a quien ama y experimenta una gran dicha. ¿Cómo he podido merecer una vida tan feliz?, se pregunta Madeleine cuando todo ha terminado. A lo cual responde la voz de la sabiduría que anida en su interior: has de aprender del amor. Y no solo del sufrimiento. Madeleine acaba de salir de un estado no muy distinto de lo que las doctrinas budistas conocen por el nombre de reino de los pretas, o espíritus hambrientos. Solo que para ella estos espíritus resultan ser imágenes de la existencia feliz que se ha negado a admitir en otros y en sí misma.
Una vez recobrada su capacidad para ser dichosa, no necesita repetir interminablemente el ciclo autopunitivo que se refleja tanto en las vidas de violencia recordadas, como en ese estado de infierno personal en que se encuentra. El karma la había hecho descender a su propio infierno, del cual ha regresado ya, dispuesta a abrazar plena y gozosamente la vida. Quedaba todavía una importante labor por hacer, cierto, pero esa visión había sido para ella un punto crucial en las experiencias de sus vidas pasadas. 2. Milton era un hombre de mediana edad que se había separado de su esposa no mucho antes de venir a consultarme. Al principio trabajamos a fondo con vidas que reflejaban todo lo referente a sus relaciones. No tardó en ponerse de manifiesto que, en esas vidas, había sido traicionado o abandonado por muchas mujeres a quienes quiso. De resultas de lo cual le había quedado impreso el siguiente pensamiento: hay que refrenar la pasión. Mientras indagábamos los orígenes de ese ciclo de abandono, comenzó a surgir el cuadro opuesto, como a menudo sucede al ampliarse el campo de nuestro trabajo, vidas de bandidos, soldados, propietarios de esclavos, etc., que reflejaban un aspecto cruel, despiadado y desdeñoso en la personalidad de Milton, el aspecto llamado por Rin sombra o sombras del yo. Al igual que Madeleine, Milton necesitaba enfrentarse con los impulsos más tenebrosos de su naturaleza para reconciliarse consigo mismo en un nivel más profundo. El punto culminante de su serie de vidas de poder y crueldad resultó ser una existencia en la que Milton aparecía como jefe marroquí de un grupo de bandidos. Casi no había en ella otra cosa que asaltos, pillajes y matanzas. He aquí cómo revivió una escena característica. Los atacamos a caballo, empezamos a matarlos a sablazos. Están mal armados. Mis hombres degüellan a algunos de ellos. Yo mato a unas cuantas mujeres. A otros los hacemos entrar en casas que luego incendiamos. Ahora estoy con una mujer. La estoy violando. Es fabuloso. Ahora le corto el cuello. Qué sensación de fuerza y dominio me da el disfrutar como quiero de la vida de otra persona o quitársela si me place. Esta imagen de omnipotencia es el reverso mismo de la vulnerabilidad experimentada por Milton en vidas antes evocadas. De víctima ha pasado a ser perseguidor. Después de vivir por la espada, el bandido muere por la espada. En una de sus correrías, mal organizada, le hunden una pica en el vientre y le cortan la cabeza de un sablazo. Se ve flotando fuera de su cuerpo ensangrentado y siente todavía la excitación de la batalla. Pero, a medida que se aleja hacia lo alto, parece invadirle cierta calma y se le aparece espontáneamente una figura espiritual, una especie de guía. Hasta ahora, en las vidas que habíamos evocado, no había surgido ninguna de estas figuras. El personaje comienza a hablar. Debes meditar largamente en la vida que acabas de dejar, y mirar lo que has hecho. Has de ver a las personas a quienes mataste, examinar tus obras y preguntarte si está bien lo que hiciste. Tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre esas cosas, ya que no pensaste mucho en ellas ni te importaron durante esa vida. Esta tarea te llevará todo el tiempo que necesites para realizarla. Milton se puso luego a describir su meditación, como sigue. Me encuentro en una gran soledad. A la vez solo y no solo. No hay nada aquí, ni siquiera una sensación de tiempo. Parece como si fuera para siempre, pero sin que exista el tiempo. No me vienen nuevos pensamientos, solo los que ya conozco. Empiezo a percibir las almas y la presencia de aquellos a quienes maté, todos con la misma viveza, por ser igualmente importantes. Siento lástima por esas almas a las que impedí crecer y expansionarse en la tierra, y lástima de mí mismo, por no haber hecho caso de la naturaleza espiritual que ahora descubro en mí. Pero también estoy contento de haber sacado del mundo material a esas almas a la hora fijada y de haber salido yo así de él. Me siento feliz sabiendo que los que han vivido y los que han muerto han muerto. Me admira lo glorioso de todo ello, me asombra todo. Llego casi a percibir el universo entero, sin dejar de sentir que estoy aquí. ¡Qué paz! ¡Qué gloria! Y toda la creación, material, inmaterial, animal, vegetal y mineral. Todo esto es manifestación de la verdad misma. No hay nada más. Me doy cuenta de que llevé una vida de acepción, una vida en la que no me importaban el bien ni el mal, sino solo el placer y el dolor. En esa vida tuve poder y lo utilicé sin mirar si lo que hacía estaba bien o mal, o sin tener siquiera conciencia de lo bueno o lo malo.
De ala apenas me preocupé. Yo era una fuerza en el mundo y lo sabía, pero no una fuerza que pensara. Esa vida tenía yo que vivirla. En ella maté, violé, saqueé, sin pensar en lo que hacía ni inquietarme por ello, solo dejándome llevar por la pasión del momento. En ese estado de profunda reflexión le vienen a Milton imágenes de otras vidas. La de un noble español que mata por celos, la de un desertor que llega a adquirir poder entre los indios, la de una mujer maltratada durante la Guerra de Secesión, la de un vaquero solitario que rehúye el poder, y varias más. En estas distintas vidas que van de la extrema impotencia hasta el abuso irreflexivo de la fuerza por el bandido, Milton descubre todo un panorama de reacciones ante el poder y la pasión. De alguna manera ha afrontado todos los extremos de su complejo kármico y, en algún sentido que él es el único en percibir, los ha reasumido y aceptado, se ha reconciliado con ellos. Su última evocación nos ha dejado a ambos profundamente conmovidos y ensimismados. La sesión termina prácticamente en silencio, ya que todo comentario me parece superfluo. Mientras regresaba yo a casa aquel día, me daban vueltas en el fondo de la mente los últimos versos de la balada del viejo marino, de Coleridge. 3. Sherry era una atractiva joven que sufría de depresión y poseía, en general, un concepto muy negativo de sí misma. No quiero estar aquí, repetía. Todo me sale mal. En sus relaciones parecía ir de fracaso en fracaso. Se sentía condenada a tener que hacerlo toda ella sola. Por otra parte, ansiaba pasar por algún tipo de experiencia religiosa que la exaltara, mas tampoco había logrado esto. Muchas de las vidas que fueron aflorando a su conciencia en los comienzos de nuestra terapia giraban en torno a temas de malos tratos, abandono y desconsuelo. Pero entre ellas hubo dos, donde se veía como monje y monja respectivamente, que reflejaban sus anhelos religiosos. En este contexto surgió por fin, durante una de nuestras sesiones, la siguiente historia de despertar religioso. Sherry se encontró a sí misma en el personaje de un soldado romano, en la capital del Imperio, cuando los cristianos eran perseguidos a raíz de un decreto oficial del emperador Decio. Es el ejército. Se acatan órdenes. Si no, te matan. Me han encargado de una parte de las mazmorras que están bajo el Coliseo. A los que no rinden culto al César se les condena a morir despedazados por los animales o a manos de los gladiadores. Hay demasiada sangre, los matan a todos, mujeres, niños, a todos. Pero son gente admirable. No pueden dejar de asombrarme su valor y paciencia, asterisco. Quedó como alguien desquiciado /diagonal y privado de juicio. /diagonal para al día siguiente hallarse /diagonal más grave y más sabio. Voy por una galería de esta cárcel. Hay una mujer que canta. Al fondo oigo rugir a un león. A esta mujer la han separado de los demás por algún motivo. Es muy hermosa. Le pregunto si quiere volver sobre su decisión. Mirándome directamente y con fijeza a los ojos, me pregunta a su vez, ¿quieres tú cambiar? Sin hacer caso de esta réplica le digo que podría ayudarla a salir si ella lo quisiera. Sigo volviéndola a ver durante unos cuantos días. Su belleza, el dominio que tiene de sí misma, la luz y paz que irradia me están afectando más de lo que pienso. ¿Me estaré enamorando de ella? Quiero salvarla, pero es demasiado tarde. Su fe tranquila me hace sentir que no soy lo que debiera ser, que debo estar a punto de condenarme. Después de todo lo que he hecho, no podré nunca ser cristiano. Se me ocurre la idea de llevarla a la estancia donde los soldados se desahogan, pero eso no haría sino prolongarle los sufrimientos. Dice que no entiendo nada si solo quiero salvarla para quedar en paz con mi conciencia. Un día la estoy observando y la veo como rodeada de una especie de luz dorada, que crece y me envuelve a mí mismo. De pronto noto en mí como un ensanchamiento y me veo fuera de mi cuerpo, por encima del Coliseo. Durante breves instantes experimento el otro lado de la muerte. Veo coros de mártires recientes que forman una especie de cúpula sobre la arena. Ya pasó todo. Siento que debo hacer algo por ella y la sigo acompañando hasta que los soldados vienen a llevársela. En esos últimos momentos me habla de Cristo y de su amor. No sé qué voy a hacer ahora. Nunca se me había abierto así el corazón. Me habla del perdón, de la necesidad de perdonarme a mí mismo. Me llena de asombro. No le da miedo morir. Esto forma parte de su vida de fe. Caigo en la cuenta de que he contribuido a que la lleve a su plenitud. Los soldados la conducen a una celda. Me quedo allí con ella.
Y la luz que me rodea sigue conmigo aun cuando ella ya se ha ido. De algún modo experimento en mí su dolor físico. Me siento como en éxtasis, pero al mismo tiempo hay un gran vacío dentro de mí. Parece como si todavía estuviera tratando de ayudarme. Oigo su voz semejante a un murmullo, queda en paz. Esta experiencia transforma por completo la vida de aquel soldado. Se las arregla para renunciar a su puesto en el ejército y se retira a una pequeña aldea junto al mar, para llevar allí una existencia de campesino. Se hace bautizar a escondidas y asiste luego con los demás cristianos a las reuniones secretas donde cantan, curan a enfermos y rezan. Alcanza una edad avanzada y muere por fin una noche sobre la playa, bajo la inmensidad de las estrellas. Al abandonar su cuerpo, se hace estas reflexiones. Estoy profundamente agradecido de que mi vida cambiara así. El poder dejó ya de interesarme, pero ahora sé que tengo aún algo que aprender sobre el amor. Me vuelve la visión del Coliseo y otra vez me veo por encima de la arena. Veo a todos los mártires. No todos son puros, algunos se dejan llevar por la amargura. Yo me siento atrapado con estos, pues me creo en parte responsable de su suerte. Tengo una visión de aquella mujer. Me dice que vaya todavía más alto, hasta el lugar donde se encuentra Cristo y donde hay una mayor claridad, una mayor plenitud del ser. Me dice que no puedo ya ayudar a los de allá abajo, que solo puedo llamarlos para que suban también ellos. Reflexionando así, me doy cuenta de que aquella y esta vida han estado en gran parte motivadas por el interés propio. Debo desear que otros avancen por el bien de ellos mismos, y no el mío. Ya es hora de que me desprenda de mi egoísmo. Sigo sintiendo pena por aquella mujer, que era para mí como un alma gemela. Siempre estará conmigo. La figura de aquel personaje guía de la vida pasada de Serry es con toda seguridad la imagen histórica de alguien, que antaño ejerció una honda influencia en su yo, pero a la vez es imposible separar tal figura del guía arquetipo que mora dentro de cada uno de nosotros. La belleza de pareja experiencia es que, ya hechos conscientes, esos maestros permanecen con nosotros en nuestros sueños, fantasías y meditaciones y podemos seguir tratando con ellos para beneficiarnos continuamente de su sabiduría y amor. Ahora Serry tenía un recurso y una inspiración que le eran absolutamente propios y podía evocar en cualquier momento. Por supuesto, también seguía llevando dentro de sí a aquel rudo soldado que se reveló capaz de cambiar, quienquiera que fuese aquella mujer en la cruenta historia de las persecuciones de Decio. Su luminosa imagen formaba ya parte integrante de la psique de Serry. Y de la extraordinaria visión post-mortem de las almas flotando por encima del Coliseo le quedaba a Serry una simbólica elección. Hundirse aún más en una forma amarga de martirio o dejarse elevar todavía más arriba hasta alcanzar el poder espiritual que Cristo representa. En todo esto meditaba la hermosa guía interior que reflejaba la propia evolución potencial de Serry. Tales momentos son raros en nuestro trabajo con vidas pasadas, pero cuando se dan aportan una dimensión de humildad a sus infinitas variantes y el dato particular de cómo el alma llega a conocerse a sí misma. En todas y cada una de las incontables maneras en que los seres humanos acaban sus días hay también incontables momentos potenciales para abrirse, como Serry, a la gracia y a la luz. Fin de esta parte.